Sí, aquí Ahí estamos. sí, pues. Muy bien, pues muy buenos días Buenos días. a todos. Muchas gracias por sumarse. Esta ya es la quinta sesión del Consejo de Alta Dirección Pública para efectos de discutir la tarea constitucional que tenemos entre manos. Ustedes saben que esta reforma constitucional establece de manera transitoria que el Consejo de Alta Dirección Pública fije a la baja las dietas parlamentarias y las remuneraciones de altas autoridades. En un primer plazo de 30 días tenemos que pronunciarnos sobre la reducción de las remuneraciones y dietas de los parlamentarios, diputados, senadores y de los ministros de Estado, que la reforma establece que deben ser idénticas ambas remuneraciones. Y luego, en un plazo de 90 días, tenemos que pronunciarnos sobre las remuneraciones de otras altas autoridades, como por ejemplo el presidente de la República, los subsecretarios, intendentes, gobernadores, delegados presidenciales, regionales y provinciales, cargos de exclusiva confianza y también posiciones honorarias. Tenemos una tarea extremadamente compleja, pero estamos muy contentos hoy día de que el actual Consejo de Alta Dirección Pública reciba al que podríamos denominar Consejo Histórico de Alta Dirección Pública. Gracias, Rodrigo Egaña, por sumarte a la conversación. Muy bien. Gracias por la invitación. Carlos Williamson, exdirector también nacional del Servicio Civil, don Mario Weisblut, uno de los fundadores del sistema de alta dirección pública, y Beatriz Corvo, también consejera de la alta dirección. Muchas gracias a los cuatro. Y para efectos del registro de esta conversación, doña Mariana, si usted puede presentar brevemente a nuestros honorables invitados hoy día. Va a ser con el mayor agrado, señor presidente. Hoy día tenemos el agrado de contar con nosotros a don Mario Weisblut. Don Mario Weisblut es ingeniero civil químico de la Universidad de Chile y es doctor en ingeniería de la Universidad de Wisconsin-Madison. Es fundador, consejero, consultor senior y profesor del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile. Además, es el fundador y miembro del directorio de la Fundación Educación 2020 y director de empresas. Fue miembro del directorio de Codelco y de Correos de Chile. Previamente fue director de Desarrollo Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y director del Centro para Innovación Tecnológica de la UNAM. Es experto en gestión pública y sistemas complejos y autor de numerosas y muy diversas publicaciones. Fue integrante del primer Consejo de Alta Dirección Pública entre los años 2004 y 2010. Además nos acompaña don Carlos Williamson, quien es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Master of Arts de la Universidad de Chicago. Actualmente es rector de la Universidad San Sebastián y consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. Fue vicerrector económico de la Universidad Católica, lugar en el cual además de desempeñarse como profesor titular ha sido director de estudios de planificación, director del Instituto de Economía de la Facultad de Economía y Empresas, prorector e investigador de CLAPES UC. Además ha sido presidente de EducaUC, vicepresidente del Consorcio Tecnológico de la Fruta, presidente de la Agencia Acreditadora de Educación Superior Qualitas, miembro del directorio de diversas otras empresas privadas. Fue director nacional del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública entre los años 2010 y 2014, durante el primer gobierno del presidente Piñera. Enseguida, don Rodrigo Egaña, quien es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica. Se desempeña actualmente como director económico y administrativo del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Es académico, consultor internacional en materias de modernización del Estado y gestión pública y autor de numerosas publicaciones especializadas. Don Rodrigo ha ocupado diversos cargos de relevancia pública. Fue director de gestión de políticas públicas de la Presidencia, comisionado presidencial para asuntos indígenas, subsecretario del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, director ejecutivo del proyecto de reforma y modernización del Estado, director ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, director de Coordinación Interministerial de las Express y director ejecutivo de la Agencia de Cooperación Internacional. Fue consejero de Alta Dirección Pública de 2010 y director nacional de Servicio Civil y presidente del Consejo durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, cargo que dejó para irse como el primer director de Educación Pública. Finalmente, doña Beatriz Corvo, quien es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Humanidades con mención en Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo. Además, es diplomada en Estudios Internacionales de la Universidad de Nueva York y en Familia y Sociedad de la Universidad Católica de Chile. Actualmente integra el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado y es directora de Apoyo Chilena de Beneficencia. Ha sido directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, directora de la Fundación Fulbright e integrante del Consejo Nacional de Pesca. Además, ha participado en varias mesas de trabajo sobre aspectos regulatorios y de modernización del Estado.
Doña Beatriz fue consejera de Alta Dirección Pública entre los años 2010 y 2016. Bienvenidos todos nuestros queridos invitados. Bien, pues después de esa extensa presentación, doña Mariana, muchas gracias. La metodología que hemos definido, estimados ex consejeros de Alta Dirección Pública, y que hasta el momento ha funcionado bastante bien, es que les vamos a pedir a cada uno de ustedes que haga una breve presentación de unos 15 o 20 minutos, tal como constaba en la invitación, y dejar los espacios de las preguntas al final. Eso permite garantizar que todos podamos escuchar las presentaciones y finalmente la conversación se torna un tanto más rica. Así que muchas gracias desde ya nuevamente por su tiempo. Sabemos que son tiempos difíciles, así que lo valoramos enormemente. Y vamos a partir, antigüedad constituye grado, así que don Mario Weisbrot, por favor, adelante. Voy a prender mi micrófono. Queridos amigos, amigas, bueno, de más está decir que el gusto que para mí significa, y estoy seguro que para los otros invitados de hoy, volver al redil, ¿no?, del Consejo. Quiero decirles que en general yo no suelo leer ponencias, ni charlas, ni clases, pero en este caso es tan delicado lo que me propongo decir, que voy a ser especialmente cuidadoso. Entonces voy a leer lo que he preparado y que, por cierto, entiendo que ustedes ya les deben haber distribuido. Quiero decir en primer lugar que respecto a esta tarea que se les ha encomendado, me da gusto constatar la responsabilidad que se les ha dado, pues una vez más se valida la importancia que el Congreso le ha ido atribuyendo crecientemente al Consejo de Alta Dirección Pública. Cada vez que hay un cargo nuevo, ahí se lo mandan al Consejo para hacer la selección de sus directivos. Esto no fue siempre así y probablemente los que ustedes están aquí hoy día no lo vivieron. En los primeros y turbulentos inicios, este Consejo era sujeto de ataques rudos y duros de parte de ambas coaliciones. En su origen, la reforma de la alta dirección fue contracultural al sistema político chileno, pero felizmente esto se ha ido desvaneciendo. Sigo creyendo, y quiero decirlo con todas sus letras, que esta es y sigue siendo la más importante reforma del Estado desde el retorno de la democracia. Y creo que es necesario que su espacio de acción aumente aún más de lo que corrigió o perfeccionó el último proyecto, la última ley de alta dirección. Sin embargo, tengo también sentimientos muy encontrados. Creo que les han encomendado a ustedes una tarea que es una suerte de presente griego. La reforma constitucional recientemente aprobada me parece errónea y hecha para satisfacer a las redes sociales más que a las necesidades del Estado. Creo que además es potencialmente muy dañina. Se les pide a ustedes que hagan un trabajo técnico, cuando en realidad ustedes están en un dilema político, en el cual están teniendo que sacar las castañas con la mano del gato. Perdón por la crudeza. Mi mayor deseo es que en esta situación complicada ustedes tengan la sabiduría como para minimizar los daños al Estado y al propio Consejo antes que cualquier otro resultado. Perdón, me falta un poquito de agüita, pero ahí sigo. El origen político de esta ley fue la queja de una parte de la ciudadanía respecto a las elevadas remuneraciones y asignaciones. Recalco, asignaciones de los parlamentarios y de nadie más. Circuló en los medios y redes sociales una gráfica que compara la remuneración parlamentaria en relación al ingreso per cápita de diferentes países de la OCDE, en la cual obviamente Chile sale muy mal parado. El asunto es que si se hubiera graficado con el mismo parámetro el ingreso de los gerentes de empresas, o médicos de clínicas privadas, o ingenieros de mina, el resultado hubiera sido igual o tal vez peor. Chile tiene una espantosamente mala distribución del ingreso.
Pero eso no significa que dentro de la realidad chilena los parlamentarios con su dieta de aproximadamente 7 millones de pesos líquidos estén excesivamente sobrepagados si se los compara con actividades de igual responsabilidad social o privada. Sé que lo que estoy diciendo es impopular y que mañana me podrían destrozar en las redes sociales, pero a mi edad puedo y creo que debo decir lo que me parece. Por dar una idea, un médico especialista en las clínicas privadas, un abogado de bufetes conocidos o un director de grandes empresas gana 3 o 5 veces lo que gana un parlamentario. Y ninguno de estos trabajos acarrea más responsabilidades comparativamente hablando. Entiendo claramente que un cargo político de ministro o de senador tenga otros beneficios intangibles, que suelen expresarse, por ejemplo, en mejores remuneraciones futuras o en el placer de servir a la patria, pero de ninguna manera como para equiparar estas enormes diferencias. El ingreso per cápita, estimados amigos, del promedio de los 180.000 hombres, mujeres y niños, del 1% más rico de Chile, si se computan las ganancias de capital, es de aproximadamente 180 millones de pesos para una familia de 4 mensuales. Este es un pésimo, detestable y obsceno dato, pero es la realidad. Estamos obviamente en una crisis de representación y de desprestigio de la función parlamentaria y política. Pero eso no significa que haya que remunerar menos, sino que los ciudadanos debemos elegir mejor y realizar las reformas políticas imprescindibles que aún están pendientes, ojalá en una nueva constitución. Asunto muy diferente son las asignaciones, del orden de 22 millones mensuales para senadores y 11 para diputados, si tengo correcta la información. Hace algunos años, muchos de estos recursos iban a parar directa o indirectamente al bolsillo de algunos parlamentarios, de sus familiares o a sus campañas políticas. Sin embargo, entiendo que eso está hoy bastante más controlado por un consejo resolutivo de asignaciones parlamentarias. Sé perfectamente que a ustedes no les encargaron abordar las asignaciones, pero en la mente del público, esta sigue siendo una remuneración parlamentaria, lo que causa mucho enojo, aunque hoy pertenezca esto al espacio de las fake news que motivaron esta reforma constitucional. Es importante aclarar esto para distinguir el espacio de las realidades de la mitología política de vuestra tarea. Por todas estas razones es que se habían propuesto desde hace varios años ya diversas iniciativas de ley para reducir el ingreso de los parlamentarios. Hoy, en una suerte de exótica defensa corporativa, algunos de ellos, de los parlamentarios, decidieron que si se han de hundir salarialmente, mejor que se hundan todos en el Ejecutivo y de esta manera, en una de esas, no se hunde ninguno. Ese es, me temo, el trabajo de carácter gatopardesco que se les ha encomendado. Si ustedes bajan muy poco las dietas, van a quedar incinerados en las redes sociales y la opinión pública. Si las bajan mucho, le harán un grave daño al Estado, no solo por la labor de los parlamentarios, sino especialmente por las repercusiones en el resto de los salarios públicos, partiendo por los ministros, subsecretarios, intendentes y gobernadores, y sobre todo los cargos hacia abajo que ellos reportan, que a ellos les reportan. Por ejemplo, la descentralización podría resultar damnificada, cuando lo que necesitamos son gobiernos regionales altamente profesionalizados. Hay además una posibilidad, por los apretados plazos estipulados en esta reforma, de que vuestras decisiones perduren no por 90 días, sino por nada menos que 4 años, lo cual hace aún más delicada la situación. Aunque entiendo muy bien que ustedes deben atenerse a la letra de la Constitución y de vuestro encargo,
destaco que a mi juicio no es razonable que un senador gane lo mismo que un diputado, pues sus responsabilidades y también los requisitos del cargo son diferentes. Tampoco tiene lógica, a mi juicio, que el ministro del Interior y el de Hacienda ganen lo mismo que un senador o que un diputado, ni tampoco que ganen lo mismo que el ministro de Bienes Nacionales, que ha sido, entiendo, muy mencionado, o, para ser más parejos, el de Ciencia y Tecnología. Estoy ilustrando entonces la complejidad absurda de vuestra tarea. Salarios homogéneos para responsabilidades heterogéneas. Debo además decir que si como consecuencia indirecta de esta reforma, por la reducción de salarios de subsecretarios, se llegara a rebajar la remuneración a los directivos de alta dirección pública, eso sí que sería fatal, un golpe demoledor a este sistema que tanto trabajo les ha costado a todos, a mí y a ustedes, afianzar. Quiero ser muy enfático en este punto. Lo que se requiere hacer con muchos salarios ADP es aumentarlos y no disminuirlos. La figura del subsecretario es la clave en este problema, pues constituye el pivote entre los cargos políticos y los cargos técnicos. Bajar la remuneración a los subsecretarios puede detonar una reacción en cadena hacia abajo. Por darles tan solo una idea, el director del Hospital de la Florida, cuya inversión fue monumental, nada menos que 150 millones de dólares, y que está en este momento luchando en condiciones desesperadas por la vida de los chilenos en las urgencias de ese hospital, gana 4.7 millones de pesos líquidos, dato que saqué del sitio web del propio Servicio Civil, mientras que un médico radiólogo en el sector privado gana 7 millones mensuales y un cirujano general, no especialista, más de 20 millones mensuales. Los directores de escuela, por cierto, tema muy querido para mí, ganan hoy menos que muchos profesores del sector público, lo cual es un verdadero tiro en el pie a la reforma educativa que muy pocos mencionan. Algo no cuadra. Asimismo, sería grave que se vieran afectados muchos contratos de honorarios altamente especializados, por ejemplo, en tecnologías de información o en derecho penal o en ingeniería de minas. Después de esta diatriba, y aquí la termino como diatriba, ustedes tal vez se estarán preguntando cuál consejo concreto les puedo ofrecer, dado que la ley es la ley y que no hay nada que ustedes puedan hacer al respecto. Aunque creo que tal vez sí. Tengo entonces una primera sugerencia. El Consejo de Alta Dirección tiene una gran ventaja y responsabilidad. Ustedes se pueden dar el lujo de hacer un téngase presente, entre comillas, público, sobre el origen y la complejidad de carácter altamente política de la tarea que se les ha encomendado. Ustedes tienen la suficiente autonomía, como la tuvimos en mi época, como para aclararle a la ciudadanía los dilemas a los que ustedes están sometidos. Por supuesto, si es que comparten algunas de mis apreciaciones. Segunda sugerencia. Como criterio general, les, insisto, sugiero humildemente que definan, por favor, las reducciones salariales mínimas posibles en lo que a dieta o remuneración ministerial se refiere. Es preferible que a ustedes los crucifiquen en las redes sociales a que estas reducciones tengan impactos graves y duraderos en el funcionamiento del Estado. Y como ya dije, a lo mejor por 4 años y no por 90 días. Tercera sugerencia. Hay algunos cargos en el ámbito de las asesorías, contratas u otros casos puntuales en diversos ministerios y servicios que sí están efectivamente sobrepagados. Eso va a exigir una tediosa tarea de revisarlos uno por uno para contrastar las responsabilidades con los requisitos curriculares y los salarios. Pero tengo mucha confianza en que el staff que está ahí presente en esta reunión y los expertos de la Dirección del Servicio Civil
todos ya muy familiarizados con el sector público y sus remuneraciones, podrán hacer una propuesta preliminar sujeta a vuestra aprobación final de manera bastante expedita, aún en cientos de cargos. Cuarta sugerencia. Aunque no les compete a ustedes, sugiero buscar una manera de resolver el problema del pivote salarial de los subsecretarios entre lo político y lo técnico, con alguna fórmula propia del derecho administrativo que yo ignoro totalmente, para concebir algún tipo de bonificación especial, de manera que no se reduzcan los ingresos de los cargos de alta dirección. E incluso no siendo de alta dirección, muchos cargos de otros jefes de servicios, como digo, que no están en la ADP, o de la enorme cantidad de programas ministeriales relevantes, sobre cuyas remuneraciones e impacto, ustedes bien lo saben, hay un enorme desorden. Disculpe. Tengo además 3 sugerencias, pero para el Congreso, antes que para este Consejo. La primera sería reformar rápidamente la restricción constitucional que iguala remuneraciones de diversos ministros y de parlamentarios y encargarle a este Consejo realizar estos ajustes, dando además un mayor plazo para vuestra tarea. Con ello tendrían además ustedes un mayor margen de maniobra para hacer propuestas más sensatas respecto a toda la estructura de remuneraciones del Estado, corrigiendo además el contrasentido de la verticalidad que ahora explicaré. Aquí se han construido, amigos, 2 mitos que por alguna razón damos por aceptados simplemente porque sí. El de la horizontalidad forzada de remuneraciones que recién mencioné, todos los ministros, todos los parlamentarios igual, pero también el de la verticalidad. Este último supone que debemos seguir en el gobierno las normas de las Fuerzas Armadas. A mayor rango, mayor remuneración. Capitán gana a teniente, teniente le gana a sargento. No tiene por qué ser así. A lo mejor el cargo de director de Sennageomin debe ser ocupado por un gran experto en geofísica, cuyo ingreso sea aún mayor que el del ministro de Minería. Otro ejemplo, si hubiéramos decidido hace años, a mí me duele mucho esta historia, que el director de ONEMI deba ser un experto en logística de clase mundial, a lo mejor nos hubiéramos ahorrado la tragedia del tsunami del 2010. Si el responsable, último ejemplo, de implementar el Transantiago hubiera sido un gerente de proyectos de envergadura internacional, es posible que nos hubiéramos ahorrado cientos de millones de dólares para el fisco y las penurias de los millones de ciudadanos que han sufrido con este sistema ya por muchos años. Estos 2 mitos, el de la horizontalidad y la verticalidad, amigas y amigos, corresponden a un estado del siglo XIX para desafíos del siglo XXI. Ya voy a terminar. Creo asimismo que es deber del Congreso y no del Consejo clarificar totalmente, poniendo dentro de una pecera, como alguna vez se dijo, el tema de las asignaciones, una fuente potencial de dispendio y o financiamiento inadecuado de la política, que por orden de magnitud es 2 o 3 veces mayor que el tamaño de las dietas. Si hay o no hay gastos inadecuados hoy, no me corresponde ni sabría qué decir, pero me queda un respetable margen de dudas. Sería ideal entonces que un ente plenamente externo al Congreso, no el Comité de Asignaciones, revise las del último año cuenta por cuenta, parlamentario por parlamentario, y se nos informe a la ciudadanía sobre el resultado. Si son gastos pertinentes, bienvenidos sean. Y si no, que se sancione lo necesario y se ajustan una vez más los mecanismos de control. Más aún, sostengo que el Comité de Asignaciones debiera tener un grado de independencia sustantivamente mayor que el de hoy respecto al Congreso de manera permanente, si es que el velo de desconfianza se quiere
levantar completamente algún día. Y reitero, son las asignaciones las que molestan a la ciudadanía, aunque sean fake news. Por último, me parece incomprensible que la labor parlamentaria no tenga exigencia de exclusividad. Según un reportaje CIPER de 2015, y leo entre comillas, hay parlamentarios dueños de empresas agrícolas y de transportes que integran las comisiones que legislan en esos rubros, diputados y senadores que administran sus negocios, otros prestan asesorías y no tienen la actividad legislativa como función exclusiva. Si estas irregularidades persisten hoy, no tengo cómo saberlo, no soy periodista de CIPER. La Comisión Engel propuso el 2015 la exclusividad de la función parlamentaria y todavía, que yo sepa, no se legisla, aunque hasta donde entiendo estaba y supongo que está todavía en los planes del actual gobierno abordar este problema. Por algo será. Esto, queridas amigas y amigos, es bastante más importante que las dietas y está estrictamente relacionado con el tema de las dietas. Como puede verse, y aquí termino, frente a estos macro temas regulatorios, estos elefantes caminando por la Alameda, el tema de que el Consejo de Alta Dirección termine dictaminando una reducción de 1 o a lo más 2 millones mensuales de la dieta para tranquilizar a las redes sociales, como dije, no me hace demasiado sentido. Ustedes tienen entre manos un problema que es mucho más político que técnico, ya lo dije, aunque la redacción de la reforma constitucional haya buscado darle en las formas este último matiz. Una suerte de gato pardismo, pero elegante e inteligentemente redactado. Cierro reiterando una vez más que no me gusta para nada esta reforma constitucional. Agradezco mucho vuestra atención y pido disculpas si me excedí en la crudeza sobre los considerandos de esta presentación. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Gracias. Muchas gracias, Mario, por tu presentación. Ya vamos a tener tiempo para poder comentarla al final.